Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar un nodo que está en un grupo donde solo está ese nodo, ¿vale? Y es el grupo sample y el nodo que vamos a analizar es sample curve. Sample curve va a calcular un punto a una determinada distancia del origen de una curva, ya sea en base a su longitud o en base a un porcentaje de esa longitud. ¿Vale? También nos puede aportar información relativa al punto concreto en el que estamos realizando el muestreo, como pueden ser, por ejemplo, pues la tangente de la curva o su normal, ¿vale? De tal modo que, bueno, pues tenemos un poquito más de chicha con este nodo, ¿de acuerdo? En el caso en el que la curva esté compuesta por varias splines, pues esa muestra va a tener en consideración o bien la longitud en una determinada spline o bien la longitud en el conjunto total de la curva, ¿de acuerdo? No la longitud, puede ser el porcentaje, pero sí el punto de muestreo que estamos buscando puede ser en una determinada spline o bien en el conjunto completo de la curva. El orden de las splines es el mismo que se muestra en el editor de planilla o en el Spreadsheet Editor que tenemos también en pantalla, ¿vale? Pero vamos a ver este nodo para entender un poquito cómo funciona y cómo trabajamos con él. Lo primero que vamos a hacer, bueno, antes de nada, os explico un poco la escena. Lo que tengo es un objeto tipo curva compuesto por tres splines y, bueno, pues tiene una cierta dimensión para poder jugar con ello. Nuestro cubo blenderiano existe, está, lo único que lo tengo oculto y lo vamos a utilizar para el ejemplo de hoy. Vamos a crear un nodo de geometría, ¿vale? Un grupo de nodos de geometría y vamos a empezar a jugar con esto un poquito, ¿de acuerdo? Bien, vamos a llamar a nuestro nodo dentro del grupo curve, el subgrupo sample. Como veis, solo existe este nodo, sample curve. Bien, vamos a acercarnos un poquito a él y vamos a analizar. Este nodo, como estáis viendo, está compuesto por varios conectores de entrada. El primero de ellos es una entrada de geometría estándar de un objeto tipo curva, ¿vale? También podemos introducir un determinado valor a ser evaluado, que puede ser un atributo o cualquier otro parámetro que nos interese evaluar. Y luego a la salida tenemos un conector de salida value que va a tomar este dato que le estemos introduciendo por aquí y nos lo va a aportar a la salida en base al cálculo o al muestreo que esté realizando en, en nuestro objeto tipo curva, ¿vale? También tenemos este campo, que es un campo factor, que solo aparece cuando en las propiedades tenemos especificado el factor. Si no está factor y tenemos length, este valor es length también, ¿vale? Y nos aporta una longitud, ¿de acuerdo? Entonces, este conector de entrada es variable en función a la propiedad que tengamos aquí marcada. Y también tenemos aquí un curve index, donde podemos establecer qué índice de qué curva queremos tratar para realizar el muestreo, ¿vale? Fijaros que es un campo, es decir, le podríamos introducir varios valores, ¿vale? O bien manualmente el valor que nos interese. Este iría en base a este parámetro de spline, donde tendríamos 0 sería una de estas splines, 1 otra y 2 el otro. Entonces, en función del valor que pongamos aquí, el muestreo se va a realizar en una de esas tres splines, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos. Seguimos. Las propiedades de este nodo. Bueno, pues en un principio tenemos una propiedad que es el tipo de dato con el que vamos a realizar o vamos a obtener el resultado de la evaluación que andamos buscando, ¿vale? Puede ser un tipo float, integer, vector, color, boolean, ¿vale? Quaternion, cualquiera de ellos. Y también tenemos como propiedad el modo en el que vamos a trabajar, que puede ser un modo factor o un modo de longitud. Un modo factor nos va a dar un valor porcentual entre 0 y 1 del punto que estamos buscando para calcular, y length nos va a dar la longitud, un punto en base al origen de la spline o del objeto tipo curva
en nuestro ejemplo, ¿vale? Nos lo va a aportar a la salida, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos este valor de all curves. Cuando seleccionamos all curves, no tiene en consideración el índice que le estamos introduciendo al nodo y toma todas las splines del objeto tipo curva y nos da un muestreo en base a todas las splines, saltando en cada una de las splines en el mismo orden en el que están aquí indicadas. ¿De acuerdo? Y luego ya nos quedan los valores, los conectores de salida. Tenemos el conector de value, que os lo he explicado hace un ratito, que va en base al valor que introducimos aquí, pues nos aporta a la salida el valor. La posición, que es la posición en la spline, ya sea porcentualmente o longitudinalmente de la spline en cuestión o de toda el objeto tipo curva. Tangent, que es la tangente en el punto en el que nos encontramos del muestreo, ¿vale? O la normal, que es la posición de la normal, el valor vectorial de la normal en el punto en el que nos encontramos en la curva en ese momento. ¿De acuerdo? Bien, para ver el ejemplo de hoy, vamos a utilizar este nodo y le vamos a introducir este valor aquí, que es el valor de nuestra spline, ¿vale? Os he dicho que iba a utilizar nuestro objeto, nuestro cubo blenderiano, así que nos lo vamos a traer aquí, ¿vale? Lo voy a traer concretamente aquí a esta posición y lo que voy a hacer es que nuestro cubo recorra las splines, ¿vale? La spline que queramos o bien todas ellas, ¿de acuerdo? En base al valor que nos aporte este sample curve. También para realizar eso voy a necesitar añadir aquí un objeto, o sea, un nodo de Transform Geometry, ¿vale? Donde vamos a introducir la geometría de nuestro cubo blenderiano y vamos a utilizar la posición de muestreo en nuestra curva, ¿vale? Y la vamos a llevar aquí. Como es un dato vectorial, lo toma en consideración de esta manera y no habría problema, ¿vale? Bien. Para que veamos no solo la spline, sino la posición de nuestro cubo blenderiano en la geometría, pues tenemos que utilizar un Join Geometry. Vamos a utilizar un Join Geometry, lo vamos a traer aquí y vamos a llevar esto aquí. Y ahí tenemos nuestro cubo. Muy grande, por cierto, lo que estoy viendo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es reducir la escala y se lo vamos a dejar así, ¿vale? De esta manera. Bien, si yo ahora aquí el factor lo altero, nuestro objeto va recorriendo la curva, fijaros, pero solo está recorriendo una spline. ¿Por qué? Porque primero no tenemos esto marcado y segundo, porque le estamos diciendo que lo haga sobre la spline con índice 0, que es esa. Si yo esto lo cambio a 1 o a 2, a 1 en este caso, ¿vale? Yo puedo hacer que recorra solo ese tramo de spline, ¿vale? O si lo cambio a 2, exactamente igual, ¿vale? Bien, os he dicho que hay una manera de recorrerlas todas. Entonces yo, independientemente del valor que yo tenga aquí, si yo pincho esta opción de All Curves, ahora el factor está haciendo que recorra todas las curvas, donde el valor 1 es el final de todas las splines y el valor 0 es el origen de todo el objeto tipo curva, ¿vale? Bien, también podemos utilizar la longitud y de esa manera iríamos un poquito más de precisión recorriendo las diferentes curvas, ¿vale? Bien, podemos utilizar las salidas que tenemos en este sample curve para poder jugar un poco con el movimiento de nuestro cubo, que vaya alineado a la curva, ¿vale? Entonces tendríamos que utilizar la rotación, o sea, tendríamos que afectar a la rotación de nuestro cubo para que vaya rotando y se vaya alineando con nuestra curva. Para hacer eso podemos utilizar el valor de tangencial de nuestra spline, el que nos aporta
este sample curve en cada punto en el que se va encontrando según le vayamos dando más o menos longitud, ¿vale? Entonces, para hacer esto, lo que vamos a utilizar es un nodo que veremos más adelante, que es rotation, align rotation to vector. ¿Vale? Y voy a tomar este valor y se lo voy a introducir aquí. Y esto me va a dar una manera de poder alinear la rotación de nuestro cubo en base a esa tangente. Entonces, en función del valor que yo le especifique aquí, nuestro cubo se va a alinear en base al eje que corresponda. Fijaros que le he pintado las puntas haciéndolos coincidir con sus coordenadas locales. Entonces, si yo indico aquí X, se ponen las puntas rojas apuntando, ¿vale? En esa dirección. Si le digo el Y, las puntas verdes. Si le digo el Z, las azules, ¿vale? Y ahora, bueno, en función a este factor, ya veremos este nodo en su debido momento, pues voy a hacer que alinee más o menos este objeto, ¿vale? Entonces, ahora ya fijaros que puedo hacer que el cubo vaya siguiendo la dirección del spline. Si queremos jugar un poquito más con todo esto, podríamos incluso añadir el valor de la normal y hacer un mix. Pero bueno, ya esto sería ir complicándolo un poquito más. Conseguiríamos de esa manera que nuestro cubo fuera rotando en dos ejes. Y podríamos generar un efecto chulo también con eso, ¿vale? Pero bueno, que para ver el ejemplo de hoy, o sea, para ver este nodo, el sample curve, nos ha servido el ejemplo que acabamos de ver. Si tenéis alguna duda con todo esto, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y que voy a tratar de daros respuesta lo antes posible. Pero hay algo que es muy importante, y es que si te ha gustado el vídeo, por favor, por favor, por favor, dale un like, que a mí me viene de fábula, ¿vale? Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, que no te cuesta nada, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.